Ay, qué bien. En esta nueva edición de TV Morfosis con TEDE, diferentes expertos de Europa e Iberoamérica debatirán sobre cómo se debe preservar la información, proteger los derechos de autor y ordenar el marco global de la convergencia de contenidos y medios para que los usuarios autorizados puedan acceder a cualquier documento con sistemas de máxima transparencia y seguridad. TV Morfosis con TEDE se celebra por cuarta vez en Valencia los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018 en el Taller de Audiovisuales y en el Centro Cultural La Nau de la Universitat de Valencia. Este año, además, la clausura es en la Filmoteca del Institut Valencià de Cultura. Inicia la convocatoria para la tercera edición del primer Festival Nacional de Cine Temático y Transmedia de Colombia, Cine con lo que hay Fest. Este año el tema es bici. Ingresa a nuestra página web www.cineconloquehayfest.com. Entérate de las bases e inscríbete. Mientras más pronto lo hagas, más tiempo tendrás para realizar tu cortometraje. 5 regiones premiadas, un solo ganador nacional, eventos temáticos, agenda académica, con el apoyo de... Las tecnologías de la información se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por todas las personas para conocer acerca del mundo que nos rodea. Por eso la SAP también está en las redes sociales. En Facebook y Twitter podrás encontrar noticias, información, eventos y transmisiones en vivo. En Instagram podrás encontrar seminarios, cursos, capacitaciones y todo lo que te interesa saber de tu universidad. Y no te olvides de vernos todos los viernes a través de ESAP Noticias a las 8 de la noche por nuestros canales oficiales y aliados. Porque en el mundo digital todos somos ESAP. Valoramos tu esfuerzo y acompañamos cada paso para formar tu talento, porque hacemos las cosas con pasión y con calidad, porque seguimos creciendo a la altura de tus sueños, porque creemos en el futuro. Uniagustiniana es creer en ti. Hola, soy Gabriel Levy y les doy la bienvenida al segundo programa de esta versión de TV Morfosis 2018 que desarrollamos desde la ciudad de Santiago de Cali. Los invito a que veamos de qué se trata esta sesión que tenemos para el día de hoy. Adiós al ladrillazo, rompiendo estigmas de la televisión educativa y cultural. Por medio de un lenguaje exclusivo y propio, la población universitaria se convierte en la vía para la transformación y el vínculo por excelencia entre academia y sociedad. ¿Cómo romper el estigma sobre la televisión educativa y cultural? ¿Cómo educar a los productores para generar formatos y contenidos que sean entretenidos y competir en el mercado? ¿Cuáles son los retos que afronta el eduentretenimiento? Muy bien, y los invitamos a conocer un panel de lujo de diferentes visiones, maneras de ver el tema, en lo que nos va a permitir tener un diálogo de 360 grados para comprender las múltiples dimensiones de lo que significa hacer, producir y ver televisión educativa. José María Andrade, asesor y consultor audiovisual en medios estatales y privados, Honduras.
psicólogo y productor audiovisual, generador de contenidos educativos multiplataforma, consultor y conferencista especializado en contenidos educativos y culturales, documentalista, cofundador del primer canal educativo de Honduras, Suyapa, Televisión Educativa. Olga Parga, directora de proyectos audiovisuales de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos. Aplica sus habilidades en diseño y producción audiovisual al servicio del desarrollo y la educación de comunidades vulnerables socialmente excluidas, usando como herramienta medios locales y el rescate de narrativas populares. Actualmente es directora de proyectos audiovisuales de la Universidad del Sur de California. Ricardo Villarroel, director y conductor de El Megáfono, Chile. Director, guionista y productor. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el medio. Fundador de RTV Comunicaciones. Además, es director y conductor de El Megáfono, programa radial de gran contenido periodístico en Chile. Gabriel Levy, experto en gestión de proyectos TIC y transmedia, asesor consultor en varios países latinoamericanos, tanto en el sector público como privado, líder en gestión de proyectos y políticas públicas del sector audiovisual. Actualmente es coordinador de contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Muy bien, como verán, tenemos un panel de lujo para poder dialogar sobre estos temas, pero no solamente nosotros estaremos acá hablando sobre el desafío de la televisión educativa, los formatos que la envuelven, acerca de cómo le vamos a poner fin al ladrillazo o al menos al imaginario que existe en el público del ladrillazo, de lo que es la televisión pública. También ustedes pueden hacerlo. ¿De qué manera? A través de Twitter y de las redes sociales, utilizando el hashtag #TVMorfosis. Vamos a estar interactuando con ustedes, pueden hacernos preguntas en vivo, pueden darnos sus comentarios, sus opiniones, y eso sin lugar a dudas va a enriquecer enormemente este panel. Olga, Ricardo, Chema, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos y listos para que hablemos de Adiós al ladrillazo. Listo, Gabriel. Muy bien. Lo interesante de TV Morfosis es que es un formato vivo, dinámico, que se reinventa cada año y en cada panel aprendemos del diálogo y la discusión. Este sin duda no es un tema nuevo, este es un tema que hemos abordado no solamente en las versiones de Valencia, en las versiones de Guadalajara, sino que el año pasado, aquí mismo en Colombia, pero en la ciudad de Medellín, desde la Universidad de Antioquia, previo al evento que se hizo posterior en la Universidad del Magdalena, tuvimos un panel en donde hablamos de el eduentretenimiento como la gran estrategia para la creación de televisión educativa. En ese panel hablábamos de que cualquier formato es válido para educar, siempre y cuando se mantenga la rigurosidad conceptual en los contenidos. Es decir, la información que se dé sea totalmente confiable, responda a una lógica, a unas didácticas y a unos procesos de aprendizaje. Pero fue muy interesante ese panel porque algunos decían, yo creo que no necesariamente el entretenimiento debe ser un sine qua non en la creación del contenido educativo. O sea, no tenemos por qué entrar en la lógica de que todo tiene que ser entretenido, pero otros panelistas decían, sí, el entretenimiento es una máscara innegociable, porque si no hay entretenimiento la gente se aburre y la gente no lo consume. Esa fue la base de la última discusión y recuerdo que se quedó en punta porque el tiempo se nos acabó en ese panel y yo, con el respeto de ustedes, un poco saltándome las preguntas moderadoras, quiero comenzar por ahí. ¿El entretenimiento es negociable o no es negociable al momento de producir contenidos educativos? Es decir, vulgariza el entretenimiento, arriesga el contenido así tenga una rigurosidad conceptual de fondo, o definitivamente sí o sí hay que hacerlo entretenido porque si no la gente no lo ve. Y comencemos con las damas. Olga, por favor. Ok, eso me parece una discusión súper interesante porque depende de la audiencia. Si yo trabajo a nivel local, yo necesito que entretenga, porque o si no, no genero identidad. Si yo no genero identidad, la gente no va a copiar el mensaje del que estás hablando, simplemente se desconecta. Entonces, si yo estoy trabajando y estoy a nivel local, tiene que ser entretenido. No hay negociación ahí. Cuando hablamos de academia, puede llegar a ser negociable. Podría ser, lo podremos discutir. Muy bien, Ricardo. Yo parto por preguntar qué es entretenido. Porque fundamentalmente lo que puede ser entretenido para mí no necesariamente es entretenido para ti. Y tú das un punto también muy importante. No siempre
lo que es entretenido para una zona es lo mismo para otra. El tema local es fundamental conocerlo. Yo trabajo en un tema entretenido. A mí me encanta lo que hago. Más allá de la presentación, los títulos, tengo el privilegio de hacer y realizar lo que me gusta. En consecuencia, tal vez puedo comunicar de manera entretenida. Entonces, hoy la evolución de la televisión entretenida, y estarán de acuerdo conmigo, sobre todo los jóvenes, es muy distinta a la que teníamos 10 años atrás. Por ejemplo, un concurso de televisión. Un concurso hace 10 años estaba lleno tal vez de tremendas escenografías. Hoy día la cosa es diferente. Hoy día las redes sociales, los teléfonos inteligentes, Twitter y Facebook y muchos otros hacen que tengamos que tener la entretención de manera de la mano con lo que es la contingencia, la actualidad y sobre todo el lenguaje juvenil. ¿Cómo logro en pocos minutos transmitir, como tú mencionas, Gabriel, de manera, entre comillas, entretenida, pero algo que tenga contenido? Allí es donde creo tenemos una tremenda responsabilidad. Y para cerrar, el punto que tú colocas es tremendamente importante. Hay que ir a terreno, hay que conocer el medio, hay que saber a qué tipo de audiencia nosotros nos estamos dirigiendo. Y ahí hay un gran desafío, porque me van a perdonar, pero hay muchos productores que viven en una nube, endiosados, ¿no?, creyendo que van a hacer un tremendo programa y están tremendamente alejados de la realidad. Esa realidad está en el público. Esa realidad la encuentro, por ejemplo, en Transmilenio, si yo quiero transportarme. No está en un auto con chofer. De eso se trata. Entonces, ser entretenido para mí ya es un desafío. Muy bien, gracias Ricardo. Se puso interesantísimo porque ya estamos poniendo en tela de juicio el concepto y nos va a tocar avanzar algo más, pero quiero que Chema responda primero. Sin duda alguna. Primero es que ver las estructuras mentales, a quiénes nos estamos dirigiendo. Eso es importantísimo, poder conocer y comprender nuestras audiencias. ¿Qué va a ser entretenido para un niño, para un joven, para un adulto mayor? ¿Qué es lo que necesitamos transmitir? Es ese tipo de producción importante que debemos de congestuar para poder llegar no solamente a la mente, sino que al alma de esa persona, poder tocar de una manera sensible esas fibras bonitas que podemos tener nosotros y experimentarlo. La producción educativa es tan vasta, es tan grande, es tan hermosa, que podemos tener tantas cosas y unirlas en uno solo. Podemos tener tantas ideas que podemos llegar a un solo concepto, poder tocar fibras simple y sencillamente para poder tener de esa parte una respuesta. Porque ¿de qué nos sirve producir si no tenemos respuesta? ¿De qué nos sirve esforzarnos en 3000 cosas si no vamos a tener una sola respuesta? Debemos de conocer las audiencias, debemos de ser muy empáticos en esto. Simple y sencillamente todos tenemos un concepto diferente y en esos conceptos diferentes es como debemos de crear esa línea de acción para poder producir televisión de contenido educativo, que significa, no sé si va a ser entretenido o no, pero sí debe de tener que la persona que me está viendo va a tener algo que se va a memorizar y lo va a tener siempre en su mente, en su corazón. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es ponernos entonces del otro lado, no solamente estando aquí, como dice don Ricky, en la nube, no, sino que pararnos, sentarnos y de verdad poder ver con ojos. Sí, perdón, mira, yo creo que Colombia es un tremendo ejemplo de lo diferente que puede ser la entretención. Ustedes tienen 2 océanos, hay Pacífico y Atlántico. Pregunto, ¿es lo mismo entretenido para alguien del Chocó que de Barranquilla? ¿Es igual de entretenido el concepto para alguien que vive en Pasto, que aquí en Cali, o en Medellín, o en Cúcuta? Pues son mundos distintos y hay que entenderlos. Y hay que conversar, hay que saber efectivamente cómo mover esa parte sensitiva que nos hace a nosotros los comunicadores tremendamente responsables del resultado. Yo quería decir algo con eso y se les boto la pelota a los de la escuela, a los de la academia. Nos falta calle.
estamos hablando de audiencias desde el salón de clase. Nos falta calle, nos falta salir a conocer, como bien dice Ricardo, no es lo mismo Cúcuta que Barranquilla, pero aún así estamos hablando de ciudades. Yo trabajo en el difícil Magdalena. Llegue allá, llegue literalmente allá. Difícil. Es difícil. Y literalmente usted llega al área rural y lo único, no tienen nada, pero tienen un televisor. Ahora bien, que estamos diciendo algo también importante. Estamos diciendo que la televisión educativa es un televisor dentro de un aula de clases. ¿Estamos creyendo eso también? ¿O qué tiene que hacer? ¿Cómo tenemos que imaginarnos o cómo es lo que estaba sucediendo, verdad? Y entiendo muchísimo la experiencia que cada una de las ciudades puedan tener, pero lo más importante es poder llegar a ellos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Investigando. Bueno, ya tenemos claro que tenemos que conectarnos con las audiencias y además también tenemos claro que no nos vamos a poner de acuerdo en una definición absoluta de entretenimiento porque eso va a variar en cada ser humano. Pueden haber tantas como personas en el mundo. Entonces, recapitulemos el caso de Miguel Sabido en México cuando propone la telenovela como una gran estrategia de entretenimiento para educar a las audiencias. Y de ahí deriva entonces, me alejo del entretenimiento porque de ahí nos empantanamos y me paso a los formatos. ¿Cualquier formato es válido para educar? Y vamos con la pregunta tuya. Lo sacamos del aula de clase. Es televisión convencional, puede ser radiodifundida, broadcast, video en demanda, pero la pregunta es, ¿cualquier formato es válido para educar? Sí, para mí cualquier formato es válido. Ahora, volvemos al mismo tiempo. La misma pregunta, ¿qué es entretenimiento? ¿Qué significa educación? ¿Estamos hablando de información? ¿Estamos hablando de valores sociales? ¿Estamos hablando de tejido social? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de educación? Porque una telenovela bien puede educar en valores sociales. No veo por qué no. Y vuelvo al mismo punto y seré un poco reiterativa con eso, es cuando tú vas a lo local, lo que la gente ve es televisión local y telenovelas. ¿Y por qué ve televisión local? Ve su pequeño canal, porque mientras están pasando, lo que estén pasando, detrás está el tío, mi amigo, salí yo atrás en la panadería, y hay un sentido de identificación con eso. Y al sentirte identificado, como dice Chema, algo te empieza a quedar, algo sientes, generas una relación con el contenido. Y por eso creo que cualquier formato es válido. Y la telenovela para mí, con todo respeto con otras personas de unas tendencias bastante diferentes, es la mamá de los formatos para hacer educación a nivel popular. Hablamos de reality, hablamos de ficción, hablamos de cualquier formato. Sí, pero para mí la mamá de los pollitos es la telenovela. Y lo digo por una razón. En este país hay mucho tema que es tabú y en general en el mundo hay un tema que es tabú y es hablemos de salud pública. Por ejemplo, hablemos de enfermedades, hablemos de saneamiento. La gente no habla de eso. La gente le da miedo a hablar de eso. La gente eso lo toma hospitalario. Entonces, si yo pongo un reality hablando de salud pública con el dengue y el mosco, pues tal vez no es tan interesante. Pero si lo hago desde la telenovela, a lo mejor yo engancho a mi público. Entonces, por eso para mí, la telenovela genera identificación sin que en circunstancias demasiado agresivas por la realidad te estrelle tan duro. Como suavecito, la educada. Sí, exacto, es con vaselina, sobre todo cuando es tan agresivo algunas situaciones, en caso, por ejemplo, de enfermedades huérfanas, que no tienen cura. De eso nadie habla. Entonces, pero si tú hablas de eso en un reality show, pues es escandaloso, o en reportaje periodístico. Pero si hablas de eso en novela, la cosa queda más suave y empiezas a conectar y empieza a sentirse más amigable el asunto. Empiezas a evitar exclusión social, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Ahora, ¿quién participa en esa producción? ¿Quién es el que la idea y sobre todo, tenemos la televisión educativa como televisión educativa y cultural como una herramienta didáctica? ¿Será verdaderamente una herramienta didáctica yéndose a la raíz, el significado real de esto? Podemos encontrarnos entonces que sea cual sea el formato,
lo más importante va a ser el germen de la producción. Va a ser esa importancia que nosotros le pongamos, el corazón, lo que sea, la mente, las ideas, el equipo, el crew, lo que tengamos. Pero ¿saben en qué me puedo basar para que la televisión educativa sea importante? Es que sea incluyente. Que no sea solamente el personaje famoso, sino más bien irnos a las personas de la calle, las personas de a pie. ¿Por qué no es presentadora o presentador del tiempo una persona en silla de ruedas? Eso es educar, eso es inclusión, eso es poder llegar a todas estas personas, porque no es posible que siempre vayamos a la persona al estigma que tenemos, o al formato, o a la persona, o a la personalidad que debe tener este niño o este varón que va a presentar el estado del tiempo. Muy bien. Bueno, cualquier formato es válido para educar, sin duda. El punto está en que a nivel comunicacional las producciones y los tiempos son muy distintos. Cuando tú hablas de una telenovela, hablas de un plazo largo, un libreto largo. Cuando hablas de un reality, estás hablando de otras cosas. Y depende del tipo de reality. Tenemos realities de competencias. En Colombia creo que acaba de terminar uno con mucho éxito que lleva 15 años, ¿verdad? Pero también hay otros que tienen que ver con cocina, que también tienen un formato de reality y tienen una manera distinta de educar, tiempos diferentes. En resumen, para educar no hay excusa. La obligación nuestra, efectivamente colocando la palabra genérica como entretenimiento, nuestra responsabilidad es que el público, sea al cual lleguemos, quede enganchado. Ahí está el tema. Y parte relevante y muy importante y cada vez mayor es la juventud, son las redes sociales. Aquí tenemos un título tremendamente relevante, se llama TV-morfosis, la transformación de la televisión. Pero pregunto, ¿será el título que tendremos a futuro o será la celumorfosis? Porque todo va a terminar en los tablets, en los celulares, ya el aparato mismo de la televisión, el ver televisión probablemente sea un tema de antaño, de la prehistoria. ¿Será? Yo me pregunto eso realmente porque, y vuelvo a lo mismo, hoy hablaban cada vez hablamos más de la digitalización y todo eso, pero es que eso no es una realidad. En las ciudades es una realidad. Saliendo de las ciudades eso es mentira, eso no es cierto. Eso es una falsedad. Nosotros nos vamos de aquí de Cali, hora y media, nos metemos en cualquier municipio y hasta ahí nos llegó el Facebook, hasta ahí llegó el Instagram. Y entonces, ¿qué pasa con esas poblaciones? ¿Qué pasa con esa audiencia? Estamos hablando que es un porcentaje alto de la población y no solamente es en Colombia, en cualquier país latinoamericano. Entonces, pues sí, chévere, romantiquísimo el asunto de la digitalización y todo, y bacano. ¿Y el resto de la población qué? ¿Ellos no son audiencia? ¿Ellos no merecen contenido? ¿Cuáles son las narrativas para ellos? ¿Dónde se genera identidad ahí? ¿Qué es lo que genera y posibilita el desarrollo a través de la educación y de la televisión? Yo les boto esa pregunta a los académicos porque para mí en mi diario quehacer me encuentro con esto. Me encuentro con que las flores y la maravilla de la tecnología, pero en la práctica es que si yo me voy a un municipio yo no tengo ese acceso. Y yo puedo tener 30.000 personas en un municipio. Y si tiene un televisor y tiene un canal local. Entonces yo no sé si la televisión, primero se muera, 2, si lo digital lo reemplace, 3, vuelvo al mismo punto. ¿Qué pasa con las narrativas y con esas poblaciones? Así es. El Sacro Jaguar, para que realmente sí le demos participación a las audiencias, que efectivamente está en una población donde hay internet, dice que el TV-morfosis es una gran propuesta, sin embargo es bueno aclarar que el entretenimiento no es una invención de la economía naranja, sino que de eso ya había hablado anteriormente Valerio Fuenzalida. Sí, efectivamente Valerio, su colega chileno, ha hablado del tema, pero recordemos que el entretenimiento realmente es una teoría de la sociología que se surge para intervención en comunidades específicas. Creo que estamos teniendo muchos puntos de acuerdo.
El tema... quería ahí Ricardo. complementar un tema de la tecnología, de la digitalización. Efectivamente, eso es una tremenda realidad, la que tú estás mencionando, pero hay otra. Voy a ir a países desarrollados como Noruega, por ejemplo, donde hoy el 100% de la radiofonía antigua totalmente es digital. Se acabó la radio que estábamos escuchando en los receptores. Eso murió. Y en 3 o 5 años, en el resto del mundo, es lo que va a existir. Absolutamente 100% digital. La televisión lo mismo. Entonces, nuestra responsabilidad como comunicadores es estar en ello, es ir justamente avanzando. Por eso estamos en una transformación, en una TV-morfosis. Pero no podemos dejar de lado, sin duda alguna, lo que tú mencionas, que hay localidades muy importantes que merecen y necesitan contenido y televisión de calidad. Entonces, no es una cosa o la otra, pero como comunicadores tenemos la responsabilidad de mirar un poquito más allá de lo que está sucediendo hoy. Muy bien. Ruth María González dice que hay que tocar fibras uniendo grandes ideas plasmadas en un solo concepto a la hora de comunicar audiovisualmente. Ahí está la clave. Pasemos a lo que hay detrás de la producción, porque creo que podríamos decir el formato vale en virtud del contexto y efectivamente hay que acercarse a las comunidades entendiendo sus realidades. De hecho, quisiera contar muy anecdóticamente uno de los proyectos transmedia más exitosos que se ha identificado en América Latina, logrado además por Mediamorfosis, que es un evento más o menos similar a este, pero más con casos pragmáticos, es el de Mónica Lerner en Perú, cuando se van a documentar los casos de mujeres que han sido ligadas a la fuerza durante el gobierno de Fujimori, y ellos querían llegar a grabar un documental en video con esas comunidades, y se encuentran que ninguna mujer estaba dispuesta a dar su declaración en video porque ya los periodistas habían erosionado su credibilidad, porque le tenían miedo a las cámaras, y el proyecto, que es además financiado por The Telegraph del Reino Unido, se queda en un punto sin salida y descubren que las mujeres sí estaban dispuestas a hablar por una línea de teléfono convencional. Y les toca crear una línea 018000 en donde todas las mujeres empiezan a llamar y a contar su historia, y al final el documental interactivo termina siendo de audios grabados con una línea telefónica convencional como el mecanismo para poder acercarse a la comunidad y contarle al mundo la historia de cómo fue un proceso que se vivió muy doloroso en el Perú. Entonces creo que ese ejemplo nos traduce un poco lo que hablamos de contexto y creo que nos ayuda a comprender que cada realidad es distinta, cada universo es diferente, y en la medida en que recorremos América Latina también nos damos cuenta que hay unas particularidades que hacen que no puedan existir fórmulas únicas, sino que hay que irse adaptando al contexto. Pero yo quiero irme detrás de la producción. Cuando se trata de la investigación, de la creación de guiones, ahí yo creo que sí hay puntos que no son innegociables. Podríamos pensar, por ejemplo, que los asesores temáticos expertos son indispensables, que siempre debe haber una investigación de campo. Acá tenemos a Gabriel Vieira, que es el representante de las universidades ante la Junta Nacional de Televisión. Él es un defensor del documental, pero la crítica que hace es: no estamos haciendo un verdadero documental en nuestros países, porque lo que hacemos son crónicas ligeras. Un verdadero documental requeriría un trabajo de inmersión de campo, de meses, de casi ser invisible en las comunidades hasta que las comunidades ya no me vean para yo empezar a contar las historias. Un poco todo eso sí es indispensable. Ese es el punto que diríamos no se negocia al momento de hacer creación de contenido de calidad. ¿Están de acuerdo en eso o no? ¿O hay maneras de hacerlo light, ligero? ¿Qué piensan? Hay que profundizar sin duda alguna, y lo dije cuando iniciamos. Si no tenemos investigación, estamos siempre navegando y nunca vamos a sumergirnos realmente en estas aguas tan profundas de la producción audiovisual, y en este caso educativa y cultural. ¿Qué es lo que necesitamos? Conocer, pero no conocemos de todo. Entonces es cuando yo les digo, y pueden hacer ustedes en sus casas o aquí mismo en este foro, preguntarle al de su derecha o el de su izquierda, ¿en qué es bueno? ¿En qué nos podemos complementar? Entonces se viene y empezamos a hacer pues coworking audiovisual, poder complementarnos realmente para poder llegar a tener los especialistas necesarios para que la producción sea un éxito. Y eso es indispensable, innegociable. Así es, innegociable. No somos todólogos, o sea, aunque querramos investigar muchísimo, vamos a encontrar muchísimos más historiadores que conozcan, vamos a encontrar médicos que han investigado algo, vamos a encontrar pues mejores
talentos de los cuales debemos de echar mano. O sea, no podemos hacerlo todo. Debemos de tomar y echar mano de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí, pero ahí hay un temazo, porque el tema es cómo lo hacemos entretenido, cómo esto no se convierte en un ladrillo. Mira, te quiero poner un caso probablemente conocido acá, que es la Teletón en Chile. Es toda una tremenda institución. Nosotros llevamos 40 años en la Teletón y ha sido un tema de exportación incluso hacia Colombia. Sin embargo, don Francisco, que la creó ya, reitero, hace algo más de 40 años, año tras año, estamos hablando de un país que la esencia de la Teletón la tiene en la piel. Tiene que buscar los casos que nos hagan lagrimear con el tema del amarillismo de por medio para que finalmente lleguemos a la meta y el día domingo estemos todos abrazados y llegamos y felices. Yo pregunto, si después de 40 años no hemos logrado sensibilizar a la ciudadanía a nivel comunicacional, y ojo, es el único fenómeno a nivel mundial donde toda la televisión unida transmite 27 horas. O sea, no solamente es un canal, son todos trabajando. Un año de producción, en 40 años, todavía tenemos que recurrir a este amarillismo para sensibilizar a la gente. Entonces hay un fenómeno, Gabriel. No es solamente la investigación, el contenido, la educación, sino con nosotros como seres humanos, algo tenemos que necesitamos algo más para que nos llegue la emoción, nos llegue el contenido y estemos pegados. Para cerrar, otro ejemplo, los noticieros. Un camarógrafo está obligado, de acuerdo al editor, a que si hay un accidente, si hay sangre, lo sacamos al aire. Si no, es un ladrillo. Es un punto. No, yo sí creo que hay que hacer investigación y yo estoy de acuerdo. Todo lo que tiene que ver con preproducción se va a demorar, pero hay que estar allá, hay que vivir allá. Hay que untarse. Si usted se va a demorar 1 año o 2 años en producirlo, pues se demora 1 año o 2 años en producirlo. Pero para generar esa sensibilización, usted tiene que, como productor de contenido, saber de qué va a hablar. No puede caer en el facilismo, con todo respeto con don Francisco, que es una institución, en el amarillismo. Les puedo contar un caso muy concreto que nos pasa a nosotros en el proyecto. Y es que hace muchos años un programa, para no hacerle publicidad, muy famoso de reportajes colombianos, sacaron un programa al aire, un reportaje hablando de la enfermedad con la que nosotros trabajamos en este proyecto y la llamaron La herencia maldita, para sensibilizar la comunidad sobre este problema. El resultado fue que en Colombia las ciudades dijeron, oh, pobre gente, mandémosles comida. El resultado en el municipio, suicidios masivos, divorcios, abandono de hogar, maltrato infantil. Hay una responsabilidad como creadores de contenido. Tenemos que pensar en la audiencia. Yo no puedo estar mostrando para llegar a una meta de dinero, hacer esto. ¿Qué pasa con la población? ¿Qué pasa con la audiencia? ¿Dónde está nuestra responsabilidad ética como productores, como creadores de contenido? Y eso es algo que la gente no ve. La gente habla de el rating, la recepción, pero es que la recepción está ahí, en un dato que me dice que se me suicidaron 15 después del programa. Eso es un resultado nefasto, pero ese es un resultado. Y ese es un resultado que nos cae a nosotros como productores de contenido. ¿Y dónde estamos reflexionando sobre eso? ¿Cuándo pensamos en las implicaciones de la televisión educativa en esos términos, en términos de vida cotidiana? Que yo recuerde, realmente no nos sentamos a hablar o a especular sobre el asunto. Y la raíz de eso es ir a trabajar. Métase, fusiónese con la gente, viva ahí, coma lo que ellos comen, hasta que usted se vuelva parte del sistema. En la medida que usted se vuelva parte del sistema, usted va a entender las dinámicas sociales que ellos tienen, sus imaginarios culturales, y de esa manera usted puede crear unos contenidos que no solamente le van a llegar a esta particular audiencia, sino que le van a permitir sensibilizar y utilizar un lenguaje que le llegue al resto.
Entonces yo sí en eso difiero un poco contigo, Ricardo, porque yo personalmente tengo mis problemas éticos con la espectacularización de las enfermedades y las discapacidades por plata. Sí. Sí, y realmente pues no venimos a juzgar formatos hoy, pero no creo que sea ¿Por qué tan no? educativo. ¿Por qué no? Por el tema. Pero creo que me interesaría más educar al padre de familia que está viendo un formato cualquiera y enseñarle cómo cuidar a su hijo o a su hija que tiene una discapacidad, más que mostrarle al público la manera que sufre esta persona, adulto, niño o joven, simple y sencillamente por un bien utilitario. Creo que estamos aquí con muchos jóvenes que ya eso no se vale, que ya eso no se vale. Y me educa más, me da más que me den herramientas para poder ayudar a los demás. Y de eso se trata la televisión educativa y cultural. Dar un brazo, tender un brazo, una mano para poder dar a los demás lo que no conocen. Por ejemplo, qué lindo es mostrar desde la televisión la playa, el mar, aquellos que no la conocen. Cantautor hondureño dice, me gustaría llevarte al mar, porque así como los que en el difícil podemos encontrarnos muchísima gente que está aquí mismo en Cali que no ha tenido la oportunidad. Entonces, la televisión cultural y educativa se vuelve eso, tocar fibras, hacer que analicen, darles la oportunidad de pensar. Sí, Olga Lucía, no es que yo defienda el formato del amarillismo, te estoy diciendo de que es una realidad que lleva 40 años, estamos hablando de fenómenos televisivos, o sea, algo hay en nuestro interior como ser humano que eso nos llama la atención, eso genera sintonía y de alguna manera tiene éxito y detrás de eso hay empresas que efectivamente ponen la publicidad en la medida en que exista rating. Una palabra que yo en lo particular, y creo que quienes queremos educar, quisiéramos que desapareciera, ¿verdad? Pero es una realidad. ¿Cómo jugamos? Se decía al inicio justamente de estos foros, de hacer el tema rentable. ¿Cómo hacemos para que este desafío nuestro como comunicadores, que va muy bien de la mano, apartando todo tipo de sangre y amarillismo, yendo al contenido, sea realmente importante, se financie, existan empresas que crean en nosotros y dejemos de lado esa lucha a veces tan dura, ¿no? Tan fría, que es simplemente la cifra del rating. Coloco publicidad, bien, existe un programa. No hay publicidad, por más intención que yo tenga de hacer un programa espectacular, si no tengo financiamiento, hasta ahí llegamos. Muy bien, les pido que avancemos un poco, hablemos del proceso creativo, que es sin duda algo que genera mucha angustia al momento de plantear proyectos de entretenimiento. Es decir, sabemos que hay que hacerlo, podemos estar, digamos, partiendo de la base de que cualquier formato es válido, tenemos un grupo de expertos que puede hacerlo, pero ¿cómo desarrollar el proceso creativo? ¿Cómo llegar a planearlo, a diseñarlo, a enfocarlo en las audiencias, en sus características particulares y que finalmente haya un producto que la gente vea y que cumpla el objetivo que es educar? Mira, yo le daría posibilidades a la locura. Creo que la juventud tiene esa savia de no tener el límite, no tener miedo y ojalá nosotros a nivel de medio de comunicación los escuchemos y le demos justamente ese espacio. De ahí han nacido programas extraordinarios, simplemente de lo que se llaman ideas locas. Eso es lo que tenemos que hacer, atrevernos, acabar con los formatos que tienen camisas de fuerza. Eso ya no va, ¿no? Y para eso se requiere locura. Y la locura está en la juventud. Bueno, los viejos también ya no tenemos remedio. Pero ahí es donde está la creatividad, ahí es donde está el fuego. Que tengan el espacio, que tengan la posibilidad. Zoom, por ejemplo, es una plataforma maravillosa. Son 37 universidades que están colocando su producción a nivel nacional. Yo lamento, aquí no sé si hay alguna autoridad de la televisión nacional, no sé por qué no es una señal abierta, por ejemplo. No sé por qué no está en todos los canales.
Por ejemplo, si hablamos de educación, y entiendo que para el actual presidente es muy importante esta historia, ¿por qué un canal como Zoom no tiene una señal abierta? Pregunto. Muy bien. Históricamente Zoom nace con el Acuerdo 05 de la Comisión Nacional de Televisión y lo define como un canal temático satelital. Es de obligatoria inclusión en todas las parrillas de programación de los sistemas de cable. Es teórico. Bueno, DirecTV no lo tiene, por ejemplo. En realidad DTH no, o sea, satelital no, pero cable en su conjunto todos sí tienen que tenerlo y han habido sanciones varias que ha pedido la Junta Nacional de Televisión por no tenerlo incorporado Pero en su parrilla. DirecTV prefiere pagar una multa a sacar la señal del canal. Sí, en realidad nació en esa figura, fue en su momento la manera como lo concibió la Comisión Nacional de Televisión, es la razón por la que no tiene espectro, pero en varios momentos se ha dado la discusión y ahora que está presente la posibilidad de la TDT con una multiplexación como una subsiguiente señal, creo que sería una buena alternativa para incluirlo ahí y bueno, se ha analizado ese escenario. Pero continuamos. Maneras de esto, producción y gestar las ideas importantes creo que se puede hacer. Se me viene a la mente ahorita uno de mis programas favoritos de la televisión argentina, exactamente de el canal Encuentro, el científico de allá y el de acá. Producción sencilla. O sea, no tenemos que bajar el cielo para poder cautivar. Hoy por hoy, la producción con bajo costo es el éxito mayor que las producciones, que las televisiones, que las universidades puedan tener. Hacer las cosas que nosotros hacíamos de pequeños. Que la televisión verdaderamente se vuelva un juego, que se vuelva una práctica. Si es diario, seremos maestros, como muchos de los que están aquí. Pero hoy por hoy debemos darnos cuenta que las ideas pueden estar tiradas en la calle. Debemos de recogerlas. ¿A quién de ustedes entonces le enseñaron por televisión a jugar rayuela? ¡Ah, qué tonto! Bueno, en el canal de Encuentro a mí me enseñaron a jugar rayuela. A mí me enseñaron a poder encontrar los colores. ¿Ha jugado usted con su hijo, por ejemplo, con los que tiene a su alrededor? Veo el color verde. Bueno, son cosas sencillas. Eso mismo es a lo que debemos de llegar. No hay necesidad de bajar el cielo. Nosotros debemos de caminar con los pies en la tierra para poder producir, ser muy empáticos al momento de hacerlo y tener unos oídos así de grandotes para poder llegar y tocar las fibras. De eso se trata la televisión educativa y cultural y no es romanticismo, es simple y sencillamente una manera real de producir. Estoy completamente de acuerdo con Chema que menos es más. Entonces, primera cosa, y segundo es también en parte de lo que tú dices, es dejemos que los jóvenes aporten, pero también se generan ideas creativas, como dice Chema, cuando empezamos a oír. Cuando tú sales e involucras a la misma comunidad en esos procesos creativos, como tienen unos puntos de vista que uno no tiene, porque de todas maneras, aunque suene un poco paradójico, la formación académica te limita a la hora de escuchar. Entonces, cuando te involucras con las poblaciones, empiezas a escuchar otras cosas, empiezas a ver otras cosas y de esa manera, como dice Chema, empiezas a darte cuenta cuál es la fibra que hay que tocar y cómo la puedo tocar. Y es posible hacerlo realmente desde una manera muy sencilla. Ahora, me voy a adelantar algo que probablemente vas a hablar y como dice Chema, suena romántico y hablamos, bueno, pero eso... ¿Cómo hacemos? Porque es que esto hay que financiarlo. ¿Y quién nos va a dar plata para hacer esto? ¿Y quién va a hacer eso? No hay. Lo que pasa es que estamos siempre mirando en los mismos sitios, en los lugares comunes. Yo les puedo decir cosas como las redes de hospitales. Esa gente tiene plata y tiene que tener dinero porque esa gente tiene que hacer promoción y prevención de salud. Hay gente, ¿quién no ha ido a un hospital, a un centro médico a que lo atiendan y son 6 horas o 4 horas sentado con un dolor, sufriendo, viendo una pantalla con cualquier cosa? ¿Por qué no crear contenidos sencillos y concienticemos en salud? Por ejemplo, una idea loca, aquí nada más por decir, ¿por qué no miramos? Ahí hay plata. Las secretarías de salud tienen un montón de dinero para
para proyectos de promoción y prevención. Les puedo decir por mi experiencia que no he visto el primer productor de televisión aplicando estas cosas. No lo he visto. Hay médicos haciendo eso. Médicos. Es como si a nosotros nos ponen a hacer una cirugía. O sea, morimos matamos en el intento, pero... Entonces ese es mi punto de vista. Yo creo que nos estamos limitando a los mismos lugares, a ir siempre a los mismos sitios, y hay otras opciones. Entonces abramos nuestra mente y busquemos esas otras opciones. Hay formas de ser productivo, hay formas de crear eduentretenimiento, y es dejar de pensar que únicamente es la gran pantalla, el cable, el satélite. Yo tengo una red de hospitales, y si yo tengo 1.100 hospitales, les puedo apostar que esa es una audiencia grande. Eso es un montón de gente viendo la pantalla, mientras sufre ahí su dolor y el médico la atiende y usted pelea con el seguro. Pero pues por lo menos usted puede educar, le tocan otro tipo de fibra, y pues también usted le queda algo de la experiencia nefasta. Muy bien. Dice Lucho Plazas, ¿qué quiere ver el espectador? Deben crear contenidos que respondan a las necesidades sociales por encima de las económicas. Pensar en el espectador, sin duda, asegura el éxito de los materiales audiovisuales. Esta transmisión es gracias a la producción que hace Univalle Televisión y el SENA Regional, y agradecemos a Hikvision y GBS Gestor de Soluciones, que son patrocinadores para el desarrollo de esta actividad. Igualmente a la Universidad Agustiniana y obviamente el apoyo que hace la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Hacia dónde va el entretenimiento? ¿Hacia dónde va la televisión educativa? ¿Cuál es la tendencia? Sabemos que el transmedia es indiscutiblemente un punto de partida, porque llegar y comunicar en todas las posibles pantallas genera un mayor impacto y genera más empatía y sintonía. Pero más allá del transmedia, ¿hacia dónde va la televisión educativa y hacia dónde van los contenidos del entretenimiento? Me encantan los contenidos cortos, cuando nos manda un video por WhatsApp y lo podemos descargar. Para ahí va. Para las cosas cortas, para lo más inmediato, para todo aquello que lo podemos tener en el bolsillo y podemos sacarlo. Ahora bien, nos va a tocar rompernos la cabeza para poder hacer contenidos que nos permitan quedarnos 3 minutos en el celular y no solamente darle el scroll para que pase. Nos va a tocar rompernos la cabeza, el alma y el corazón para poder tener a esas personas que se nos queden ahí. Y conversábamos con un amigo que la plata está tirada en el suelo. Busquémosla. No es necesario, lo que decía Olga, ir a los grandes siempre. Váyase a la pollera de la esquina. Estoy seguro que le va a apoyar, y le va a apoyar porque es su amigo. Y comentaba con los muchachos ayer de la universidad, converse con el que tiene a la par. Hagan algo juntos, que con los dos, ya uniendo esa cabeza, van a poder estallar el mundo. Pero créanlo. Creo que lo primerito de todo esto es creerla, Gabriel. Creerla que lo podemos hacer, que podemos meter el gol de nuestra vida. Simple y sencillamente, si lo creemos, vamos a encontrar también ese apoyo importante. Sí, y hay que darle espacio a la locura. Estaba recordando recién con lo que hablabas de la baja producción. Hace 2 años y medio los chilenos tuvimos el primer Oscar en Hollywood, y fue de una producción muy menor, de unos locos maravillosos que hicieron la historia de un oso, no sé si alguien la recuerda, y compitieron contra todo el monstruo de la industria de Hollywood, un presupuesto que no alcanzaba ni al 5% del resto de las producciones. Demoraron un par de años, trabajaron con las uñas. Hoy día son ganadores del primer Oscar en Chile. Eso demuestra que se puede, que la excusa muchas veces del dinero y no lo hacemos porque no tenemos los recursos es eso, una excusa. Hoy día, incluso a nivel de cine y de grandes producciones, hasta el celular está en la gran pantalla. Podemos a través de los celulares hacer producciones de muy buen nivel. Eso ya se está haciendo, hacia allá vamos. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que hay que darle espacio a esas pequeñas locuras para hacerlas entretenidas, y yo le sumaría el tema de la casuística, lo que tú estás mencionando, y tú también en cada localidad. Cada localidad es un mundo. Están pasando
cientos de cosas. Incluso los noticieros hoy día tienen el reportero, ¿no?, a través del celular. Bueno, de eso, si nosotros sumamos e incorporamos a las universidades, tema que lo dijiste muy bien, vamos a lograr un nivel comunicacional acorde a estos tiempos. Vamos muy rápido. Por ahí Mafalda en algún momento dijo, paren el mundo que me quiero bajar. Creo que hoy día la entendemos perfectamente bien. Cuando yo lo leí hace algunos años atrás, no lo entendía muy bien a qué se refería Mafalda o qué había fumado. Hoy le hago caso a Mafalda. Una cosa, y es algo que lo hemos repetido en la escuela 1000 veces y se nos olvida, y es que la única manera de pelear con la globalización es con lo local, con lo pequeño. Como decía Chema, y que me pareció una cosa bellísima, es cuántas personas no tienen la oportunidad de viajar y no conocen el mar. Pero desde eso pequeñito y de eso local, mi playa aquí, puedo llegarle al mundo. Y puedo abrir un espacio de reflexión y tocar una fibra. Incluso despertar hasta la idea de, oye, algún día me gustaría ir allí, así sea en el último rincón del mundo. Entonces no le podemos tener miedo a eso, no le podemos tener miedo a lo simple, no le podemos tener miedo a lo pequeño, no le podemos tener miedo a lo que suene simple por sonar grandilocuentes y grandes pensadores. No hay que tenerle miedo a eso, no hay que tenerle miedo a lo local, y como dice Chema, la plata está ahí, lo que pasa es que nos está faltando verla. Y de esa manera realmente podemos hacer no solamente la televisión educativa entretenida, la podemos hacer en términos financieros productiva, y además de todo podemos empezar a generar unas dinámicas tanto de generación de identidad con las comunidades como de globalización y de reconocimiento de esas mismas comunidades hacia afuera. Bien, muy bien. Una pregunta que nos propusieron como moderadora es cómo educar a las audiencias para consumir televisión educativa. La pregunta que yo hago es si hay que hacerlo o si tenemos un producto de buena calidad entretenido, eso sobra. Y finalmente la gente simplemente lo consume por su propio atractivo. Depende de dónde vaya dirigido. Todo va a depender de eso. Porque si estamos en una universidad y lo queremos aplicar para algo, o en la escuela, en el colegio, donde sea, o simple y sencillamente va a ir en una multiplataforma, una televisión abierta, todo eso va a depender. Pero lo más importante aquí sería poderlo canalizar de una manera sencilla, digerible, para poder hacer y captar la mayor cantidad de personas de que lo estén viendo y demás. Por ejemplo, podemos encontrarnos con personas que hacen sus Facebook Live y que simple y sencillamente están maquillando, pero ¿cuántas personas los están viendo? Y ahí mismo es como los enganchan. Entonces debemos de tener pues encontrar la varita mágica para poder captar la mayor cantidad de personas para que miren nuestro contenido. Si es un contenido para salud, pues sabemos que va a ser un contenido exclusivo, quizás lo mire la persona que está padeciendo esa enfermedad o simple y sencillamente aquel que se quiere enterar sobre ello. Pero si es algo ya más abierto, si es algo cultural, si es algo que me va a abrir la cabeza, debemos de hacerlo y utilizar la tecnología. Qué hermoso unas tomas bonitas con el dron, qué bonito cuando nos ponen una cámara 360 y lo estamos viendo. Entonces, utilizar la tecnología y que hoy por hoy está a nuestro alcance. Ya no vale los miles y miles de dólares que cuando inició empezó a costar todo esto. Siempre hay espacio, mira. En estos momentos estoy creando en Colombia el primer festival de la canción de la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá. No se había hecho nunca. La recepción ha sido extraordinaria. Las audiencias, yo pensé al principio 3, 4, sobre 20 cadetes me toma alrededor de 3 a 4 horas el poder seleccionar quienes de alguna manera pueden pasar a la final. Eso lo vamos a transmitir por televisión y cumple 2 temas. 1, el mostrar el talento, por supuesto, y 2, la motivación. Entonces, depende también de nosotros el colocar esa herramienta, el estar permanentemente atentos a lo que está sucediendo. Por eso digo, y estoy muy de acuerdo contigo siempre, que hay que estar en el lugar, hay que escuchar, hay que caminar, hay que ir en el Transmilenio, hay que saber que caminando probablemente aprendemos mucho más que volando. Bueno, hablando de educación de audiencias, yo me iría un poquito incluso más allá.
me preocupa el sistema educativo. A nosotros nos enseñan a leer y a escribir a los 5 años. Pero ¿cuándo hemos visto en un currículum educativo, incluso desde kinder, que uno le enseñen a leer audiovisual? Eso no existe. A uno no le enseñan eso. Y yo creo que si nos empezamos también a meter con ese concepto así como ABC para que el niño pueda leer Mi mamá me mima, y eso le va a abrir un mundo y le va a generar pensamiento crítico y le va a permitir empezar a generar otros procesos, ¿por qué no también nos metemos incluso en esa área? ¿Por qué no empezamos a hablar de educación en audiovisual? Sigue. Qué susto, perdón. Que sonó dramática la música y todo. Yo dije, Para ambientar tu... sí, exacto, el Pues, Frankenstein. sí, Ahí sí. dije, qué bárbaro. Ya nos vamos. Sí, exacto, ya fuera. Sí, no. Es un ladrillo esta Sí, historia. es un ladrillo, es que cállate. Entonces, y es hablemos de cuándo nos hemos metido realmente con la escuela en ese sentido. ¿Por qué si somos audiovisuales naturalmente como seres humanos no están los currículos? ¿Por qué tenemos que llegar a ser grandes para hacer video? ¿Por qué? Esa es una pregunta que yo me hago. Y si estamos hablando de educación de audiencias, mire, yo tengo niños de 2 años que saben manejar un teléfono. A esos niños hay que educarlos para que esos niños sepan empezar. Que son los futuros youtubers, Pero además. claro, y son los que van a crear contenidos y son los que van a empezar a generar educación. Pero eduquémoslos, porque es que esos niños no tienen ni idea de pensamiento crítico, no tienen ni... Entonces, creo que ese es parte de nuestro trabajo también, Bueno, meternos ahí. Y creo que la discusión da para largo, como siempre, queda en punta, quedan miles de ideas que más desarrollar, pero el tiempo en televisión es tirano, pero yo no me quiero ir sin que la última pregunta que nos proponen, audiencias, contenidos, plataformas, ¿quién es el rey, quién es la reina? Yo digo que el contenido es el rey, la audiencia es la reina. Rápidamente, ¿qué dicen ustedes? Comparto lo que tú dices. Yo creo que es una combinación. Una monarquía democrática, algo así. No, el uno sin el otro no existe. Ok, Es parlamentaria. sí. Es una monarquía parlamentaria. Yo creo que tienen que estar todos para que funcione. Y de alguna manera, en determinadas ocasiones, cada uno puede ser el líder, pero creo que tiene que ser democrático el asunto con alguna medio monarquía por ahí extra. Es el novio y la novia que siempre se van a ver lindos. Exacto. Pelean, pero se adoran. Muy bien, muchísimas gracias por estas lúcidas ideas. Creo que hemos ayudado a formar opinión respecto de lo que está pasando. Finalmente, TV Morfosis es eso, es un escenario de análisis, de discusión, de reflexión permanente acerca de lo que pasa con la televisión, los formatos, el contenido, el audiovisual y en este caso, muy particularmente la televisión educativa que responde a un rol social histórico. Y recordemos que cuando se fundió la televisión se hizo con la promesa de entretener, educar e informar. Entonces es uno de los puntos estratégicos y neurálgicos del quehacer de la televisión, que hoy en día puede estar conectada o no, pero que sigue llegando a los hogares y sigue siendo muy consumida, sigue siendo vigente y la siguen viendo nuestros países y nuestros ciudadanos en Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores, a las universidades que lo han hecho posible. Los invitamos a continuar para el tercer programa que tenemos en la tarde de hoy. Soy Gabriel Levy, coordinador contenidos, Autoridad Nacional de Televisión. Hoy nos acompañó Chema, Ricardo y Olga. Una feliz tarde para todos. Gracias a ustedes. Qué buena onda. Buena onda. Muchas gracias. Nos veremos en el campo. Europa e Iberoamérica Allá debatirán los sobre espero en el cómo se debe difícil preservar Magdalena. la información, proteger los derechos de autor y ordenar el marco global de la convergencia de contenidos y medios para que los usuarios autorizados puedan acceder a cualquier documento con sistemas de máxima transparencia y seguridad. TV Morfosis con TED se celebra por 4ª vez en Valencia los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018 en el Taller de Audiovisuales y en el Centro Cultural La Nau de la Universitat de Valencia. Este año, además, la clausura es en la Filmoteca del Institut Valencià de Cultura. Inicia
inicia la convocatoria para la tercera edición del primer Festival Nacional de Cine Temático y Transmedia de Colombia, Cine con lo que hay Fest. Este año el tema es bici. Ingresa a nuestra página web www.cineconloquehayfest.com. Entérate de las bases e inscríbete. Mientras más pronto lo hagas, más tiempo tendrás para realizar tu cortometraje. 5 regiones premiadas, un solo ganador nacional, eventos temáticos, agenda académica, con el apoyo de... Las tecnologías de la información se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por todas las personas para conocer acerca del mundo que nos rodea. Por eso la SAP también está en las redes sociales. En Facebook y Twitter podrás encontrar noticias, información, eventos y transmisiones en vivo. En Instagram podrás encontrar seminarios, cursos, capacitaciones y todo lo que te interesa saber de tu universidad. Y no te olvides de vernos todos los viernes a través de ESAP Noticias a las 8 de la noche por nuestros canales oficiales y aliados. Porque en el mundo digital, todos somos ESAP. Valoramos tu esfuerzo y acompañamos cada paso para formar tu talento, porque hacemos las cosas con pasión y con calidad, porque seguimos creciendo a la altura de tus sueños, porque creemos en el futuro. Uniagustiniana es creer en ti.